Has marcado en nuestras vidas, Señor, cuando nos hiciste saber que éramos hechos hijos tuyos, Señor. Andábamos por el mundo perdidos, andábamos como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, pero un día, Señor, tu maravillosa presencia llegó a nuestras vidas, entraste en nuestros corazones y las cambiaste para siempre, Señor. Te damos gracias porque solamente un Dios grande, poderoso y bueno como tú puede hacer estas cosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a comenzar y así sentados como están, vamos a orar nada más para decirle al Señor que estamos presentando nuestros corazones para recibir su palabra. Que Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano y Él puede hacer en nosotros lo que a Él le plazca. Esta noche, Señor, venimos a entregarte nuestros corazones, nuestras vidas, todo lo que somos y tenemos, Señor, lo ponemos a tus pies. Y nosotros mismos, Señor, nos doblegamos nuestra voluntad y te decimos, estamos a tus pies, Padre. Gracias, Señor, por recibirnos, gracias por esta hora, gracias porque nos das vida, Señor, y nos das voz para alabarte, para bendecir tu nombre. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Ok, pues vamos a comenzar y antes que nada, siempre saludamos a las personas que nos ven por medio de las redes. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir estos mensajes porque nos ayudas a llevar la palabra de Dios más allá de este lugar. Gracias porque te tomas el tiempo de hacérselo llegar a alguien y yo sé, porque estoy seguro de eso, que el Señor no es deudor de nadie y el Señor nunca olvida lo que tú haces por la obra. Bienvenidos también las personas que están aquí y vamos a comenzar nuestro servicio y el tema de hoy es un tema que trata acerca de algo que siempre decimos o que al menos siempre expresamos o lo pensamos aunque a veces nos cueste trabajo creerlo. Pero sí lo pensamos y lo decimos porque es el anhelo de nuestro corazón. El tema de hoy se llama Dios va delante de mí. ¿Y qué significa cuando tú dices Dios va delante de mí? Significa simple y sencillamente que yo nunca puedo ni debo ir más adelante de lo que Él me va indicando o de lo que Él me va llevando. Porque cuando yo pretendo hacer esto, cuando siento que Dios va muy lento y quiero acelerar las cosas, lo único que hago es estorbar y estropear el plan perfecto de Dios. Por eso es importante que nos armemos de paciencia para permitir siempre que Dios vaya delante de nosotros, marcándonos el camino. Vamos a ir a Deuteronomio 31, versículo 8. Deuteronomio 31, 8. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? ¿Listo? Muy bien. 31:8. Fíjense bien qué tremendo es esto. Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El mismísimo Señor nos está diciendo, no tengas miedo de lo que pueda pasar, porque yo voy delante de ti, yo voy a estar contigo, nunca te voy a dejar. Esas veces que tú sientes que estás solo y que estás peleando contra el mundo, el Señor te dice, quieto mi hermano,
yo voy delante de ti. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué va delante de nosotros? Porque como dice aquí Él, no temas. Muchas veces nosotros hemos sentido miedo frente al futuro, porque no sabemos lo que va a pasar. No tenemos idea de cómo vamos a resolver tales o cuales situaciones o problemas. Y eso nos produce miedo. Nos produce miedo. ¿Por qué? Porque el miedo a lo desconocido, normalmente como seres humanos, nos paraliza. Cuando yo no sé qué me espera detrás de la puerta, siento miedo. Siento miedo y entonces me quedo inmóvil porque no me atrevo muchas veces a dar ese paso. Porque no sé qué hay detrás de aquella puerta o no sé qué hay al final de ese camino. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, se tuvo que enfrentar a muchas situaciones que nunca se había enfrentado. Es cierto que Moisés los llevó, Dios abrió el mar rojo para que pudieran cruzar, pero esa experiencia de que el mar se abriera, ningún ser humano lo había presenciado antes que el pueblo hebreo. Nadie. No es como llegar y presionar un botón y se abre. No. Era ver aquel mar imponente, ver los soldados que venían detrás de ellos para capturarlos y llevarlos nuevamente a Egipto y decir, ¿qué vamos a hacer? Sintieron miedo, no sabían qué iba a pasar. Y cuando el mar se empezó a abrir, pues imagínense, más miedo, porque eso era algo que nadie jamás había visto que sucediera. Y cuando Dios les dice por medio de Moisés, adelante, caminen, imagínense el miedo que se sentiría caminar en medio de aquel mar, pensando a ver en qué momento se cierra esto y nos traga a todos. Pero ¿sabes qué? Dios había preparado ya el camino, no solamente para abrirles paso, sino como dice la palabra, para que pasaran en seco. Y una vez que estuvieron del otro lado del mar, ciertamente ellos vivían en el desierto, porque Egipto está en medio del desierto. Pero ahora era un desierto diferente que no conocían. El de Egipto ya sabían dónde estaba el río Nilo y sabían dónde había agua y dónde había provisiones y conocían bien el terreno de Egipto, pero el nuevo desierto al que llegaron, ese no lo conocían. Entonces para ellos fue algo nuevo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estamos en un desierto y en un desierto, pues yo creo que nos sobran los dedos de la mano para enumerar las cosas que tú puedes ver. Porque por eso se llama desierto, porque no hay ni árboles, ni agua, ni animales, no hay nada. Bueno, sí hay arena y sol, eso sí hay. Y mucho. Entonces, enfrentarse a un desierto que no conocían. Y más adelante, después de 40 años de andar caminando por ahí, enfrentarse a gigantes, a ciudades amuralladas. O sea, de ser esclavos, ahora tener que pelear por una tierra, tener que hacer frente a un número grande de enemigos. Y todo eso era nuevo, todo el contexto que los rodeaba era nuevo. Ellos no lo conocían. Dios no le dio a Moisés un mapa. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque en la Biblia no dice Dios le entregó a Moisés el mapa diciéndole por dónde se iba a ir. No lo hizo así, ¿verdad? Y eso, mi hermano, es lo que a nosotros muchas veces nos llena de pavor. El saber o el creer y entender que Dios nos está llevando por un camino que ciertamente no conocemos y no hay un mapa. Si me preguntan ¿a dónde vas? No sé a dónde voy, no lo sé, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe a dónde te va a llevar, porque antes de sacarte a ti, antes de moverte de algún lugar, así como a Moisés, te hace una promesa.
Y la promesa que le hizo Dios a Moisés no era una promesa temporal, como decir, no te apures, yo los saco, ahí los pongo en el desierto y luego a ver qué hacen ustedes. No fue así, ¿verdad? Dios ya tenía todo el plan completo, pero no le dio a Moisés un mapa, porque no le interesaba que Moisés tomara decisiones. Ni que el pueblo dijera, oye, este mapa, como que esta ruta me parece muy larga, mejor vámonos por acá. Dios no quería eso. Dios quería que el pueblo aprendiera a obedecer. ¿Y cómo fue esa instrucción de obediencia? Bueno, a veces el Señor usa maneras sorprendentes para hacernos entender qué es la obediencia. Y la palabra dice que en el desierto una nube iba delante de ellos y ellos tenían que ir siguiendo esa nube. Y si la nube se detenía, ellos tenían que acampar en ese lugar. Pero en cuanto la nube se comenzaba a mover, ¿qué creen que hacían? A recoger todo, tiendas, animales, el tabernáculo, todo había que recogerlo porque había que seguir la nube. Y no le crean que les avisaba a Dios diciéndoles, hey muchachos, mañana voy a mover la nube, para que estén al pendiente. La nube se comenzaba a mover y había que seguirla. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel? Le estaba enseñando a obedecerlo a Él, a obedecer instrucciones. Yo sé que muchos de ustedes nunca han estado en un campo militar, por decir. Pero en un campo militar hay un jefe, un capitán, un general, etc. Y si esa persona llega y le dice al soldado, brinque para allá, el soldado tiene que brincar para allá. No le puede preguntar, perdón mi general, pero ¿para qué brinco? No, señor, usted le estoy diciendo que brinque y brinca. Tiene que obedecer. Si eso sucede entre las personas, imagínense con Dios. La gran diferencia es que si yo sé quién es Dios, yo sé que todo lo que Él me mande va a ser positivo y bueno para mí. Porque Él no me va a mandar brincar a un precipicio, eso no se los va a mandar el Señor. El Señor te va a decir lo que hagas porque Él quiere que siempre estés bien. Entonces, cuando yo digo que Dios va delante de mí, yo entiendo que Él va preparando ese camino. Preparar no quiere decir que no vayas a tener problemas. Preparar significa que Él ya lo recorrió y Él te está diciendo, por aquí es seguro. Por aquí vas a llegar. Eso es lo que yo debería entender cuando digo, Dios va delante de mí. En el libro del Éxodo, te repito, podemos ver cómo Dios siempre va delante del pueblo de Israel y los va dirigiendo y le va hablando a Moisés y le dice, haz esto, diles aquello. Señor, piden agua, ve a la roca, golpéala y va a salir agua. Señor, me están pidiendo carne, no te preocupes, ahí les va su montón de codornices para que coman sabroso. Señor, no hay que comer, aquí está el maná. Y es increíble porque estamos hablando de un desierto y Dios siempre proveyó de todo lo que se requería para que de su pueblo no muriera nadie y no padeciera hambre nadie y no les faltara nada. Fíjense qué increíble que dice la palabra que ni siquiera su ropa se descomponía o se rompía o se desgastaba, ni sus zapatos, que al contrario, si alguien salió de Egipto como niño, esa persona iba creciendo, el niño se hacía adolescente, se hacía joven y luego se hacía adulto, y su ropa y sus zapatos crecían con él. Y no se desgastaban. A ese punto de cuidado llegó el Señor
con su pueblo. La tierra quizás era desconocida para el pueblo de Israel, pero para Dios no. Y eso es lo que tendríamos que entender cuando pensamos y creemos y declaramos que Dios va delante de nosotros. Quizás yo no entienda qué está pasando. Quizás yo no sepa qué hay detrás de aquella puerta. Pero si Dios me dice, pasa, yo debo confiar en su palabra, en lo que Él me está diciendo. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo conozca, pero conozco al que me está dirigiendo. El pueblo de Israel veía desierto. Muchas veces tú y yo, cuando Dios nos dice, muévete, no vemos para dónde y no vemos claro, como decimos. Decimos, pero ¿y qué hago? Tú puedes ver un desierto, tú puedes ver una serie de problemas, pero Dios ve el propósito que puso en ti. Y si Él te está moviendo, es para que cumplas ese propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Y a veces no lo entendemos, a veces nos pasamos la vida y no entendemos cuál es ese propósito por el que Dios nos puso en este mundo. Dios ve el propósito. El pueblo de Israel veía carencia, veía lo que le faltaba. ¿Cuántas veces tú y yo enfocamos nuestra vista en lo que nos falta? No tengo un auto del año, no tengo dinero, no tengo para regalar nada en Navidad. Te enfocas en lo que te falta. Te enfocas en la carencia. Pero Dios no ve eso. Dios ve un proceso de formación para ti. Y a veces es necesario, porque Él lo sabe, quizás yo lo desconozca, pero Él sí lo sabe, a veces es necesario que Dios me meta en una situación difícil para poder formarme. Porque si me la pone facilita, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Como dicen mis amigos argentinos, a tirar la milonga, ¿verdad? No tengo que hacer nada, déjame recuesto, ¿no? A veces nos mete en situaciones muy difíciles para que nosotros aprendamos a depender única y exclusivamente de Él. En el Salmo 37, 33, Salmos 37, versículo 33. ¿37, 33? Sí. ¿Sí? Se me hace que me equivoqué, pero bueno. Sí está, ¿no? Sí está. Jehová no lo dejará. Ok, bueno. Es que el Salmo dice, entonces creo que me equivoqué. Porque dice, el Salmo dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es decir, perdone, discúlpenme. Pero porque aquí dice, Jehová no dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. Bueno, el punto es que Jehová, el Señor, no improvisa con nosotros. Él siempre sabe a dónde nos está llevando. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas toma por sorpresa a Dios. Ayer tuvimos una reunión de célula. ¿Es 37-23? Ah, ya ven, sí me equivoqué. Exactamente, 37-23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Me equivoqué por 10 versículos, una disculpa.
Es que a veces estoy anotando y anoto negro en vez de blanco. Pero bueno, para el Señor no hay nada que le tome por sorpresa. Ayer comentábamos eso en la célula. A veces uno piensa todo lo que ha pasado en el mundo y Dios lo tiene que arreglar. ¿Sabes qué? A Dios no le toma nada por sorpresa. Él sabe perfectamente lo que tú vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y Él, en su infinita misericordia, prepara tus pasos y prepara tu camino para que en lo que tú te vas a equivocar, Él pueda aprovechar y meter corrección y hacerte crecer en aquello. No hay nada que sorprenda a Dios. Dios lo sabe todo, absolutamente todo. No hay nada que Dios ignore. Aún nuestros retrasos y nuestros errores, Dios los conoce. Antes de que lo hagamos, antes de que nos equivoquemos, Él ya sabe que nos vamos a equivocar. Pero todo eso, mi hermano, también forma parte de ese proceso. Es como nosotros, no sé si alguna vez llevaste a tus hijos a un día de campo o a un paseo a la barranca aquí en Guadalajara, en Huentitán. Pero antes de llevar a tus hijos a dar la vuelta para allá, lo más seguro es que tú fuiste a conocer cómo estaba. Porque yo no me voy a meter al bosque con mis hijos si no lo conozco, porque se pueden perder, ¿verdad? Pero cuando yo ya caminé por allí, ya anduve viendo cuáles eran las salidas, cuáles eran los probables peligros, y entonces ya me animo y los llevo a ellos. Y les digo, por aquí, vénganse, pisen esta piedra, vamos a cruzar por esta parte del arroyo. Y tú los vas llevando, ¿para qué? Para que estén sanos y salvos y puedan llegar a donde tú los quieres llevar. Pero no estás exento de que alguno de ellos se te salga de la ruta y en vez de pasar por las piedritas que tú le dijiste, vio otras más grandes y dijo, yo me paso por acá. Y ese paso por esas piedras más grandes o más fáciles de acuerdo a la criatura, resulta que se resbala y se cae y ahora lo tienes que ir a levantar para que no se vaya a ahogar en el arroyo, ¿verdad? Así es Dios, mi hermano. Si tú y yo lo hacemos con nuestros hijos, ¿cómo crees que Dios no lo va a hacer contigo y conmigo? Él sabe que te vas a equivocar. Él sabe que nos vamos a ir por otro lado. Pero por ese otro lado, dice la palabra, que Él extiende su misericordia sobre nosotros. Él nos cuida. Y seguramente dice, ay, Oscarito, no entiendes. Por más que te digo, no entiendes, pero, ok, vente. Ya te caíste, ahora vente por acá. Por donde yo te estoy diciendo que vayas. Porque Él se tiene que asegurar de que tú vas a llegar a donde Él quiere que tú llegues. Quizás tú y yo no entendamos por qué pasa todo esto. Pero ¿sabes una cosa? Podemos estar tranquilos. Podemos descansar en la seguridad de que Él sí sabe. De que Él ya estuvo en ese lugar y que Él ya preparó la ruta para que tú y yo podamos cumplir nuestro propósito. En ese camino nos vamos a topar con muchos enemigos, con muchísimos, y yo sé que tú los has enfrentado. El desánimo, la falta de trabajo, la falta de paz, las peleas, la separación de la familia. No sé, muchísimas cosas que nos pueden pasar, el quedarnos sin trabajo, el no poder conseguir algo. Y entonces, por ahí alguna vez escuché, y de repente lo sigo leyendo en el internet, que alguien dice, Dios escoge sus mejores guerreros para darle las batallas más difíciles. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso no es así. No creas que tú y yo somos sus mejores guerreros.
y que diga, voy a echar a Oscarín para que se aviente al gigante. ¿Tú crees que Dios le dijo a David, ándale, échatelo? No. La desventaja era tremenda. Lo más probable en la capacidad humana era que Goliat le hubiera puesto una zarandiza a David. ¿Pero qué hizo Dios? Dios lo proveyó de los medios para derrotar al gigante. Y Dios, por medio de esa onda que usó David en lo físico, Dios peleó la batalla de David. Porque David se lo dijo, tú vienes con espada y jabalina a pelear conmigo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a derrotar. ¿Por qué? Porque David sabía que él podía confiar en que Dios le iba a dar la victoria, porque Dios iba a pelear por él. Tú y yo hacemos nuestras las batallas, hacemos nuestros los problemas, hacemos nuestras las dificultades, pero Dios dice, tranquilo, si el que pelea soy yo voy a entregarte a los enemigos en tu mano. No vas a tener que pelear ni vas a tener que desgastarte porque yo ya los vencí. Y como cristianos nos pasamos la vida peleando con el enemigo y con el diablo, queriendo echarlo fuera de todos lados, ¿Y sabes qué, mi hermano? Jesucristo ya lo derrotó. Él ya lo venció. Tú no necesitas pelear con Él. Nada más, si acaso se pone alebrestado, lo único que tenemos que hacer es recordarle que nuestro Señor ya lo venció y que Él no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Así es Dios. Y así lo ha manifestado y demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, en verdad nos estamos presentando a una revelación de quién va delante de nosotros. Si yo me asusto con el problema, entonces no estoy entendiendo que Dios va delante de mí. Porque si yo entiendo que Dios va delante de mí, yo digo, viene un problema grande, pero mi Señor me va a librar. Mi Señor va a pelear por mí. Y ¿sabes una cosa? Dios jamás ha perdido ni perderá jamás una sola batalla. Entonces, ¿cómo no voy a confiar en Él si nadie es capaz de ganarle? La victoria ya está entregada, la victoria ya está dada. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas 20, versículos 15 y 17. 15 al 17, perdón. ¿Ya lo tienen? 20. Segunda de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Dice el Señor, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Le está diciendo al rey Josafat, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros.
Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué es lo que le dice Dios a Josafat? No te preocupes, tú ve y alcánzalos y te vas a estar, mira, quietecito, mirando lo que yo voy a hacer. Porque esta guerra no es tuya, esta guerra es mía. Y por cuanto es mía, yo la voy a pelear por ti. Y no vas a tener que levantar ni un dedo para tener victoria sobre ellos. Pero tienes que estar, como le dijo, quieto. Tienes que estar quieto y siéntate en tu silla cómodo a ver la salvación de Jehová sobre ti. Pero ¿qué es lo primero que tratamos de hacer cuando tenemos un problema o un enfrentamiento? Lo resuelvo yo. No busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y nos metemos en un pleito, en una guerra que no es nuestra. Que el Señor ya la ganó para nosotros. Y así vivimos la vida queriendo hacer y hacer y hacer. Josafat tuvo que reconocer su incapacidad ante el enemigo. ¿Y qué hizo Dios? Dios respondió con autoridad. Él dijo, no te preocupes, estos son pan comido. Porque, como diríamos actualmente, Dios dijo, yo me los voy a echar, tú tranquilo, tú nada más siéntate a ver. Cuando Dios va delante de nosotros, la estrategia cambia. ¿Qué pasó con Josafat y la gente que traía? Dice la palabra que en vez de ponerse a pelear, se pusieron ¿a qué? A alabar y a adorar. Fíjate cómo cambia toda la estrategia. Y esto tiene sentido, te voy a decir por qué. Porque cuando tú alabas, tú estás declarando que el Dios es poderoso. Como cuando cantamos alguna alabanza, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Qué estás diciendo? Mi Dios es poderoso y con Él vamos a vencer. Eso es alabar, declarar las virtudes de aquel que te sustenta. Eso es una alabanza. Por eso la palabra dice que cuando estés triste o cuando estés en un problema, ¿qué dice? Alaba. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Nos ponemos a tristear en vez de alabar. En vez de ponernos a cantar y a declarar que nuestro Dios es poderoso. Y después de alabar, ¿qué hicieron? Adoraron. ¿Y qué es adorar? Imagínate, en la alabanza tú estás declarando que Dios es poderoso. Y en la adoración, Dios ya se presentó. Y ante su presencia, nos rendimos todos. Das gracias porque Dios ya lo hizo. Dios ya está aquí. Aquel al que estabas alabando ya llegó, ya está aquí. Y cambia totalmente, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de enfrentar las cosas, porque yo sé que Él se va a encargar de destruir todo aquello que está impidiendo que yo cumpla el propósito de Dios en mí. Ayer hablábamos de fe también. Y esa fe tiene que estar sostenida en quién es Él, no en quién soy yo. Yo puedo no creer en Dios y Dios sigue siendo Dios. Pero yo sé que yo sin Él no soy nada.
Y por cuanto sin Él no soy nada, toda mi confianza, toda mi fe está puesta en Él. Porque la palabra dice que Jehová es fuerte y es valiente, es invencible. Muchos de nosotros empezamos a caminar y a hacer cosas y después queremos que Dios nos siga. A veces, muchas veces, tomamos decisiones sin consultarlo. Y yo sé que aquí no pasa eso, porque aquí en esta iglesia no hay quien haga eso. Pero en otros lados me han dicho que hay gente que comienza a actuar y a hacer las cosas y después dice, Dios ayúdame. Es al revés, mi hermano. Primero le pides consejo y Él te va a decir cómo. Tú lo vas a seguir a Él, Él no te va a seguir a ti. Dios nunca va a ir detrás de mí, Dios va delante de mí. Muchas veces soñamos con ver el rostro de Dios, pero ¿sabes qué? Lo que deberíamos pedir es ver sus espaldas. Porque si yo puedo ver las espaldas de Dios, es porque lo voy siguiendo. Dios no me va a seguir a mí, porque Él no va a respaldar algo que Él no me dijo que yo hiciera. Y yo veo mucha gente que sufre y sufre todos los días por decisiones que tomaron por su propia cuenta. Y después quieren que Dios enderece el camino, que arregle aquella situación. Mi hermano, si tú la provocaste, y ahora quieres que Dios la arregle, así no funciona. Es al revés. Antes de hacerlo, Señor, muéstrame qué debo hacer. Y eso que Dios me muestre es lo que debo hacer. Aunque yo sienta que por allí no es, pero si Dios me dice, hazlo así, así es como lo tenemos que hacer. Acabamos de cantar una alabanza que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. ¿Sí? Estás obrando, no estás sobrando. Estás obrando. A veces nosotros queremos ver cómo Dios obra, pero no lo podemos ver. Sin embargo, Él siempre está haciendo. Él no deja de hacer. Tú y yo somos los que percibimos o sentimos que ya nos dejó solos. Pero Dios nunca, nunca deja de hacer. Dios obra aún en el silencio, aún que no te des tu cuenta, aún que no sepas qué está haciendo, Él siempre está haciendo. Y hay puertas que se van a abrir sin que tú te imagines siquiera que podían abrirse. Hay puertas que tú dices, ¿cómo sucedió esto? No me lo explico. Porque Dios está trabajando todo el tiempo. Jesús lo dijo, mi Padre todo el tiempo trabaja. ¿Sí recuerdan eso? Sí, amén. Entonces, si Jesús dijo, mi Padre todo el tiempo trabaja, quiere decir que Dios nunca descansa, Nunca descansa. Y yo puedo no darme cuenta, pero las puertas se abren, aunque tú ni siquiera te imagines que por allí, por ese lado va a venir la solución. Hay un versículo que yo sé que conoces bien, Romanos 8:28, ¿qué dice? ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
a veces yo creo que las cosas me están saliendo muy mal. Que Dios, hay gente que dice, es que Dios me está castigando. Pero ¿sabes qué, mi hermano? A los que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Pero enseguida, ¿qué dice? Esto es a los que, conforme a su propósito, han sido llamados. La pregunta es, ¿tú crees que has sido llamado para cumplir un propósito de Dios? Yo levanto la mano y digo amén, Yo fui llamado para cumplir un propósito de Dios. Y por cuanto fui llamado, todo lo que me ha sucedido en mi vida, aunque sean cosas malas y aunque sean cosas que a nadie le agradan, todo ha contribuido para bien. Porque gracias a eso, hoy somos lo que somos. No que seamos mucho, pero simplemente la persona que somos es resultado de todo lo que hemos vivido. Y a veces decimos, pobre persona, pobre mujer, pobre varón, qué vida tan triste tuvo. Yo sé que lo has pensado alguna vez, ¿verdad? O lo has pensado para ti mismo. Qué vida tan triste tengo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si fuiste llamado con un propósito, esa vida que tú dices triste, te va a ayudar para bien, para cumplir el propósito de Dios. Aun cuando tú no lo veas, Dios está trabajando y sigue yendo adelante. Imagínate, no sé si tú en tu infancia vivías en algún pueblo y hace algunos años muchos pueblos no tenían carreteras. Llegaba uno por brechas. Ibas por la brecha y llegabas al pueblo. Pero un día el gobierno decidió hacer carreteras. ¿Y a quién mandó a hacer esas carreteras? A ingenieros. Los ingenieros fueron, la trazaron, empezaron a meter maquinaria hasta que la hicieron. Y esa carretera ya existe. Y esa carretera tú sabes y dices, me voy por aquí y esta me lleva al pueblo. Actualmente. Imagínate a Dios como ese ingeniero. No hay un camino, pero Él lo traza y lo hace para que tú puedas llegar a ese destino. Porque esa promesa que le hizo Dios a Moisés y que te hizo a ti, te dije hace rato, no es una promesa temporal. Esa promesa tiene eco en la eternidad. Y por cuanto tiene eco en la eternidad, Dios la va a supervisar para que tú puedas llegar a ese fin que Él propuso para ti y para mí. Entonces, en Proverbios 3, versículos del 5 al 6, dice clarísimo, Proverbios 3. ¿Ya lo tienes? El libro de Proverbios, todos sabemos que es un libro de mucha sabiduría, escrito por Salomón. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestras veredas, mi hermano, están torcidas porque no sabemos ni a dónde vamos. No lo sabemos.
Y cuando no sabemos a dónde vamos, tomamos caminos, el que sea, el primero que aparece, lo tomamos y luego nos damos cuenta que por allí no era y regresamos y el camino va todo retorcido. Pero dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que estar diciéndole, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú sí sabes. Y yo confío totalmente en lo que tú me dices. Me fío, es decir, me entrego, lo creo, lo que tú me digas, eso es verdad. Eso significa fiarse de todo nuestro corazón, que no haya una parte en ti que tenga poquita duda, sino decir, yo entiendo y creo que tú sí sabes, Señor, y lo único que necesito es que tú me digas cómo, y no apoyarme en mi propia prudencia. ¿Por qué? Porque mi hermano, yo no sé tú, pero yo 50 años caminé sin brújula. ¿Qué significa? Que mi prudencia, mi inteligencia no sirvió para nada. No sirvió para nada, porque como hombres nos equivocamos. Como hombres nos dejamos llevar por emociones. Como hombres queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Confiar no significa que vas a entender todo lo que pasa, porque hay cosas que nunca vamos a entender. Pero la fe no exige explicarnos las cosas completas, simplemente se creen. Pero ese es el gran problema de nosotros. Ayer lo veíamos en la reunión. ¿Cómo voy a tener fe si no conozco a aquel en quien estoy confiando o en quien quiero confiar? Necesito conocerlo. Necesito conocerlo para poder creer en todo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y vete a donde yo te voy a decir, no le dijo, ni tampoco le entregó un mapa a Abraham. Le dijo, salte de allí y yo te voy a decir por dónde y a dónde vas. ¿Y qué hizo Abraham? Dice la palabra que al día siguiente en la madrugada, lo primero que hizo, se levantó y se fue a cargar sus burras y sus animales de carga y dijo, listo estoy, Señor. ¿Para dónde? ¿Sí? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí, híjole, se me hace que no es por ahí. No, yo creo que, Señor, se me hace que te estás pasando. Porque a mí no me late que es por allí, ¿eh? Yo te dije que yo quería esto. Eso es fe, mi hermano. Avanzar requiere obediencia. Ya dijimos, el pueblo de Israel fue enseñado a obedecer, a avanzar. Se mueve la nube, se mueve el pueblo. Se detiene la nube, se detiene el pueblo. La nube representa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en todas partes. Va delante de ti dirigiéndote. Va detrás de ti resguardándote. Va a tu lado acompañándote. Porque ese es el Dios que tenemos, omnipresente. Él no está limitado como tú y como yo, que solo podemos estar en una posición. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra el día de hoy? Que nosotros tenemos que aprender a ir detrás de Dios. Tenemos que dejarlo que Él vaya
caminando delante de ti. Porque las promesas para los que caminan detrás de Dios están en la palabra. En Isaías 52:12 dice: Jehová irá delante de ustedes o de vosotros. Si Él va delante de mí, hay seguridad. Ninguna escolta en el mundo puede garantizarte la integridad, ni física y mucho menos espiritual. Pero la presencia de Dios cubre todo. Dios sí puede garantizar tu integridad física, emocional, espiritual. Él sí puede garantizarla. Si Dios está contigo, dice la palabra, ¿quién contra ti? Si Él va adelante, te lo dije, hay seguridad. Podrá haber dificultades porque seguramente las hay, pero nunca nos va a abandonar. Porque la palabra también dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. El mundo te puede abandonar, la familia te puede abandonar, tu pareja te puede abandonar, tus hermanos, tus amigos, todo mundo te puede abandonar. Tu pastor te puede abandonar, pero el que nunca jamás te va a dejar solo es Dios. Él nunca, jamás te va a abandonar. Puede haber prueba porque seguramente las hay y las va a seguir habiendo, pero en Cristo tenemos victoria. Entonces, mi hermano, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que Dios nos está hablando y nos está diciendo por nuestro nombre, porque Dios así habla de manera personal. Nos está diciendo: Oscar, Elizabeth, Aurora, Nena, Norma, no vas caminando a ciegas. No vas a ciegas, yo voy delante de ti. No vas caminando solo o sola, yo voy delante de ti. Yo estoy en tus decisiones si abres los oídos. Yo estoy en tus pruebas. Yo estoy en tu familia, aunque a veces pienses que tu familia está hecha un desastre, yo estoy en ellos también y con ellos. Pero déjame, porque estoy trabajando con ellos. Yo estoy en tu llamado. Y eso es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que Dios te ha llamado para hacer algo. Tú lo sabes, no lo ignoras. Y sabes para qué te llamó. Y Dios te está diciendo: yo estoy en ese llamado. Y lo único que estoy esperando es que me sigas. Que de una vez por todas te decidas a dar media vuelta y dejar todo y me sigas. Porque así lo hizo Jesús con sus discípulos. Él llegaba y les decía: tú, Pedro, ven, sígueme. Santiago, Andrés, a todos, Marcos, sígueme. Y ellos dieron media vuelta y le siguieron. Eso es lo único que Dios está esperando que tú hagas. Que lo sigas. Que lo sigas. Y yo te quiero pedir que te pongas de pie, ya terminamos. Y hablemos una frase muy breve.
pero quiero que la hables desde tu corazón y que lo digas desde tu corazón. Di conmigo: Señor, hoy decido confiar en ti, creyendo que en verdad tú vas delante de mí. Lo creo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios.